Vamos a la pestaña registro, ingresamos a la pestaña de visitante, lo damos registrarse, nos va a pedir los datos relacionados a la inscripción, nos llega un email y con esos datos nosotros podemos ya ingresar a la plataforma y poder revisar los stands, los seminarios, charlas con los ingenieros, para ver algunas rifas de equipo, así que están cordialmente invitados a la Expo Mecánica 2020 que se va a realizar el día 10, 11 y 12 de diciembre. También los dejamos cordialmente invitados acá al canal de CNT Workshop Team, que es un canal totalmente gratuito donde van subiendo constantemente videos de capacitación. Así que les recuerdo que pueden buscar CNT Workshop Team, suscribirse y obviamente pueden revisar todos los videos que se han subido a la plataforma y que es lo mejor, totalmente gratis. Recuerden, revisen expomecánico.mx, loguense, les va a llegar un email y con esos datos ustedes ya pueden ingresar a la Expo Virtual 2020. Así que los dejo cordialmente invitados. Vamos a darle el paso al profesor. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y muchas gracias a todos CNT de Chile por la invitación y a todos los participantes. Quisiera que me confirmen si es que se escucha bien y se está viendo mi presentación, por favor. Lo escuchamos perfectamente bien, el audio está bien cálido y la imagen se ve perfecto. Excelente, excelente. Bueno, vamos a tratar un tema que de por sí es bastante interesante, ¿no? Sobre todo en la zona norte sería de Chile, ¿verdad? La zona donde están ustedes, es Arica. ¿O me equivoco? Sí, zona norte creo que es. Efectivamente, Sí. zona fronteriza entre Tacna, Perú y parte de Bolivia. Lo encontramos en la zona norte. Sí, zona norte. Claro, allá tenemos muchísimos vehículos diésel, pues, ¿no? Que toda la importación que ingresa directo de Corea. Así que espero que haya técnico de esa zona, así que les va a ser de mucha utilidad. He tenido la oportunidad de estar allá en esa zona, tanto Arica como Iquique también, ¿no? Haciendo algunas capacitaciones y así también haciendo muchos diagnósticos en sistemas Common Rail, incluso vehículos de 4 o 5 años que no funcionaban, ¿no? Y a veces por fallas bastante simples. ¿No? Así que espero que sea de su utilidad. No sé cómo son con el tema de las preguntas, cómo lo manejas, amigo. ¿Sale acá o tú me los transmites? Bueno, lo ideal que los participantes vayan indicando sus preguntas por el chat. Las personas que vayan ingresando a la charla, por favor, vayan apagando sus micrófonos para no interferir la charla del profesional. También recordemos que esta charla es de libre acceso, por ende hay muchos usuarios que son de otros países y ojalá que disfruten las charlas que los va a dictar acá el profesional a cargo. Perfecto, perfecto. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre sale ahí, Luis García Arevalo. Soy de Lima, Perú, de la empresa Autoscope Service Technology. Y bueno, nuestra principal actividad comercial es las capacitaciones técnicas, por un lado, y por otro lado lo que es la representación de una marca de osciloscopio, ¿no? Lo que se ve arriba en el logo también de Autoscope Technology. Así que estamos en el día a día también en la parte técnica, desarrollando muchos problemas, tanto en sistemas como en riel, livianos, pesados, sistemas de gasolina,
incluso híbridos, ¿no? Entonces, así que estamos ahí bastante metidos también, como quizá muchos de ustedes que están ahora invitándonos acá, ¿no? Entonces, eh, nada, comencemos con el tema de Common Real. Bueno, en realidad es Common Real y GDI, pero dudo que nos alcance el tiempo para tratar lo que es sistema GDI. Voy a profundizar un poquito más en lo que es Common Real. Y bueno, en sí GDI tiene mucho de parecido. Obviamente muchas cosas van a cambiar como tema de valores, de presiones, así que, pero tiene una bastante similitud que quizá lo podemos ver en otra ocasión. ¿Sí? Entonces comencemos acá. Sistema Common Real, ¿no? Por lo menos en nuestro país tenemos 4 sistemas o 4 marcas de Common Real, lo que es Delphi, Continental, Bosch y Denso, ¿no? Y obviamente entre sistema y sistema tiene diferentes particularidades, ¿no? Pero prácticamente todo reducimos a un principio básico en realidad, ¿no? Que son temas de manejo de presiones acá. Cómo se hace, cómo se controla y todo lo demás se reduce a la imagen que usted está ahora observando en pantalla, ¿no? Tenemos una bomba por aquí de alta presión, ¿verdad? O que nos va a generar la presión para el sistema, ¿no? Un solo conducto, a diferencia de los sistemas tal vez de bombas rotativas, bombas lineales, donde teníamos muchos conductos para cada cilindro, ¿no? Directamente desde la bomba. En este caso únicamente tenemos un solo conducto, desde la bomba hasta un riel, un acumulador, ¿no? De ahí el nombre, como un riel, ¿no? Un solo acumulador. De este acumulador va a salir caños muy cortos para cada uno de los inyectores. ¿De acuerdo? Por acá tenemos la unidad de control y por acá tenemos un elemento que es muy, muy, muy importante, ¿no? Es muy simple, pero es muy importante para el control del sistema Common Real. Yo diría 2 elementos acá. Uno, lo que están observando ustedes acá, un sensor de presión de riel y por acá tenemos una válvula de control de caudal. ¿Sí? En otros sistemas más adelante vamos a ir viendo también que tenemos algunas válvulas aquí de control de presión al final del riel. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, cualquiera de las marcas que les mencione, ¿no? De fabricantes de sistemas Common Real, vamos a encontrarnos básicamente con lo mismo, ¿no? Con esta bomba, que no importa su estructura, tiene el mismo principio de funcionamiento interno, ¿no? El riel que cumple siempre la misma función, el sensor, que obviamente van a haber marcas como Denso, que la sensibilidad del sensor es un poco diferente, como por ejemplo el sistema Bosch, ¿no? Pero tiene la misma función de estar informando siempre a la unidad de control la presión reinante aquí en este acumulador, ¿no? Igual van a encontrarse con los caños cortos y tal vez pues acá en los inyectores que vamos a encontrarnos con 2 tipos, ¿no? Los tipos bobinados, ¿no? Que son una bobina y los tipos piezoeléctricos, ¿no? Que a través de ese inyector hemos mejorado muchísimo pues la rapidez del inyector. Incluso podemos mantener 5 inyecciones, ¿de acuerdo? En una sola carrera del pistón, incluso a 3000 RPM, lo que no podemos sostener con unos inyectores bobinados. Por ejemplo, un inyector bobinado tienes 2 inyecciones piloto, una inyección principal, caso de Hilux, por ejemplo, pero a 3000 RPM ya se corta, o 2000 RPM se corta una inyección piloto y luego a 3000 se corta la otra inyección piloto y solo ya se queda con la inyección principal. E incluso el ruido, ¿no? El sonido del motor cambia también, ¿no? Producto de que ya no tenemos las inyecciones principales. Pero con inyectores piezoeléctricos podemos lograr eso. Podemos lograr que sigamos manteniendo, ¿no? Las inyecciones piloto a medida que aumentamos más las RPM y con eso tengamos un motor con un ruido mucho más fino, ¿no? Mucho más suave y también económico, obviamente, ¿no? Y lo más importante, la reducción de emisiones contaminantes. Sí, voy a entrar un poco más a la parte de lo que es diagnóstico, tal vez a la gente que estamos sacando nos interesa un poco de diagnóstico, ¿no? Cómo hacer, cómo medir acá, cómo probar allá, así que vamos a inferir un poquito más en eso. Sí, entonces, para resumir esto, todos los sistemas se resumen a la imagen que ustedes están viendo ahí, ¿no? Una bomba de alta, una sola cañería hacia el riel, al acumulador, un sensor de riel, ¿no? Los inyectores, la unidad de control y obviamente una unidad que nos va a estar controlando la presión, ya sea por baja presión o por el caudal de entrada o también por el lado de alta, que luego lo vamos a ver.
Bueno, cada fabricante tiene diferente terminología, ¿de acuerdo? Para diferentes válvulas, por ejemplo, ¿no? Como lo que tenemos por acá. ZME, M-Pro, una DRB, Delphi y a sus válvulas les llama IMB, Denso SSV, ¿no? En fin, son simplemente acrónimos. Lo importante de todo esto, y siempre lo recalco, no interesa los acrónimos. Sí, es bueno conocer los acrónimos, pero de ahí nosotros como técnicos lo que debemos de conocer es cómo funciona el sistema, cómo opera el sistema, qué función tiene cada componente, y de ahí a través del raciocinio del técnico es que uno debe de realizar los diagnósticos, ¿no? Porque muchas veces los cursos están enfocados como que yo te enseño cómo hacerlo, ¿no? Pero no te enseño a pensar. Y acá lo importante es que los técnicos deberíamos de aprender a pensar, a razonar el porqué de cada cosa, por qué sucede esto, por qué sucede el otro. Entonces, a través de eso y vamos a lograr un diagnóstico mucho más preciso. Pero para eso nosotros necesitamos conocer más el sistema que conocer la terminología. Como le vuelvo a repetir, todos los fabricantes le ponen cada nombre a cada cosa y la verdad que es muy confuso muchas veces, ¿no? M-Pro, DRB, SSV, IMB, la verdad que me parece algo, no sé, que para el técnico más le debería de preocupar cómo funciona el sistema. Entonces lo puse más o menos ahí, imagino que esa presentación se lo van a pasar luego, ¿sí? Así que para que lo tengan ahí en las terminologías. Ok, por acá tenemos más o menos el desarrollo del sistema Common Rail a lo largo del tiempo, en lo que básicamente sistemas Bosch, ¿no? Como tenemos por acá la primera generación de sistemas, ¿no? Con un Alfa Romeo 156, ¿no? En el 1997 aproximadamente, con unas presiones muy bajas, como pueden ver ustedes acá, entre 1350 bares a 1450, presión máxima, ¿sí? Hoy por hoy, las presiones pueden llegar hasta 2500 bares como presión máxima de la bomba. ¿De acuerdo? La CP4.2, por ejemplo, puede llegar a esa presión, ¿no? Igual ha habido una serie de evoluciones de las bombas, ¿no? Igual, acá tenemos un pequeño ejemplo de lo que es sistemas Bosch, por ejemplo, ¿no? Con una CP1, que era de unos de los primeros sistemas, ¿no? Una CP1H, que es muy usada en Perú, por ejemplo, ¿no? Con vehículos chinos, sistemas Bosch, la CP3, la CP2, CP4.1, CP4.2, así ha habido una evolución en todas estas bombas con un objetivo, ¿no? Que es tal vez alcanzar mayores presiones. Pero, a ver el micrófono, por favor. Las evoluciones de toda esta bomba, como les decía, para lograr aumentar un poco más las presiones. Pero todas estas bombas tienen el mismo principio de funcionamiento. En consecuencia, tienen el mismo principio de diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo diagnosticarle casi de la misma forma que diagnostico una CP1, una CP1H o incluso una CP4. O sea, puedo diagnosticar de la misma manera esta bomba e incluso en el mismo vehículo, como muchos ya saben, ¿verdad? Ok, quedémonos por acá. El sistema Common Rail lo vamos a dividir en tres partes principales, o en dos partes principales. Uno, lo que es la parte electrónica, el comando electrónico, y dos, la parte hidráulica. Y la parte hidráulica lo vamos a dividir en dos partes principales, lo que es el lado de baja presión y lo que es el lado de la alta presión. ¿De acuerdo? Y es ahí donde hay muchas diferencias entre sistemas. Y, bueno, no son muchas, pero tenemos ciertas diferencias. ¿De acuerdo? El lado de baja presión corresponde desde el tanque de combustible hasta la bomba de alta. De acuerdo, todos los componentes que estén ahí en ese lado, ¿verdad? Podemos encontrarnos con sistemas, por ejemplo, que tienen una bomba eléctrica dentro del tanque, ¿de acuerdo? Una bomba tipo, pues un motorcito que todo el mundo conoce, pero hoy por hoy también tenemos las bombas trifásicas, ¿no? Que simplemente estas bombas ya no utilizan carbones como un motor que comúnmente nosotros conocemos, ¿no? Esas bombas trifásicas simplemente son tres bobinas, ¿de acuerdo? Entonces,
vamos a encontrar los sistemas como Bosch, por ejemplo, que usan bombas eléctricas dentro del tanque. También los sistemas más antiguos usaban bombas eléctricas fuera del tanque, ¿de acuerdo? Podemos encontrarnos con sistemas como Denso, que usan una bomba de transferencia aquí en la bomba de alta, ¿no? Una bomba de transferencia es una bomba que tiene la capacidad de aspirar el combustible del tanque y suministrarlo hacia la parte interna de la bomba, ¿de acuerdo? Y también podemos encontrarnos con sistemas que usan los dos, ¿no? Los dos tipos. Bomba eléctrica en el tanque y bomba de transferencia en la bomba de alta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener ahí sus pequeñas diferencias. Y entre uno y otro tenemos que saber cómo diagnosticarlo. Muchas veces, muchos de los técnicos van a buscar problemas en el lado de alta presión o DTC, por ejemplo, como fuga grande de combustible en el lado de alta presión, cuando ni siquiera se dan el tiempo de revisar lo que es el lado de baja presión. Es fundamental que nosotros como técnicos tengamos que primero, cualquier tipo de diagnóstico, ¿no? Muy aparte de la batería, que es uno de los componentes principales en la parte hidráulica, nosotros tenemos que iniciar por el lado de baja presión. Y muchas veces los problemas que yo he encontrado en muchos vehículos es que, por ejemplo, tengo un código de fuga grande de combustible, ¿de acuerdo? Y el problema simplemente radica en que en el sedazo que lleva en la bomba en el tanque de combustible, ¿de acuerdo? Está totalmente obstruido, está totalmente tapado. Entonces, ese sedazo tapado me provoca obviamente problemas aquí en el lado de la alta presión. ¿Y eso qué me va a provocar? Obviamente los códigos que yo les estoy mencionando, ¿no? Un código de fuga grande de combustible. ¿Ok? Entonces, es fundamental que nosotros tengamos las herramientas y el conocimiento y los datos técnicos para poder diagnosticar. Nosotros no podemos andar por la vida adivinando las cosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en presiones, algo común que pasa. Normalmente, por ejemplo, la Volkswagen Amarok anda en una presión de 4 bares y medio, ¿de acuerdo? Y una Mazda, una BT50 en 0.8. Pero muchas personas, muchos técnicos creen que una presión normal en estas bombas es de 50 psi, 60 psi aproximadamente. Y estandarizan, ¿de acuerdo? Y cuando ven una Mazda, una BT50 con una bomba de 0.8 bares, dicen, no, la bomba está dañada, la bomba no sirve, vamos a cambiar la bomba. Pones otra bomba original y la bomba y la presión sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque obviamente el trabajo de esa bomba es en 0.8, ¿no? La presión de ese sistema es en 0.8, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de no estandarizar, de ahí la importancia de tener el dato técnico, ¿no? El dato técnico es fundamental hoy por hoy, ¿de acuerdo? Para poder hacer nuestras mediciones. Los segundos son las herramientas, ¿no? Acá hay que tener manómetros de presión para poder diagnosticar, así como también vacuómetros para medir la depresión que generan, por ejemplo, las bombas de transferencia, ¿no? Las bombas de transferencia generan depresión y con un vacuómetro fácilmente nosotros podemos diagnosticarlo. ¿De acuerdo? Luego tenemos aquí el lado de alta presión, como ustedes están viendo acá, ¿no? Que corresponde desde el lado de la bomba hasta lo que es los inyectores, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí la bomba de alta presión, tenemos una vez más el conducto que lleva el combustible hasta el riel, aquí tenemos una válvula llamada reguladora de presión, ¿no? En Bosch le llama DRB, ¿de acuerdo? Simplemente es una válvula reguladora de presión que deriva parte del combustible hacia el retorno y luego al tanque de combustible. ¿De acuerdo? Y bueno, por acá tenemos los inyectores, ¿no? Entonces, estos sistemas van a trabajar pues con diferentes sensores, ¿no? Con la parte electrónica, lo que les decía, ¿no? Tal cual como muchos tal vez conocen en un motor de gasolina. Acá no tenemos mucha variación salvo ciertas partes del sistema. ¿De acuerdo? Como por ejemplo la activación de los inyectores es totalmente diferente a un motor de gasolina. ¿Sí? Y ahí también muchos cometen el error en hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, pero de ahí vamos a tener pues sensor CKP, sensor de pedal, sensor CMP, sensor de temperatura de refrigerante, el sensor de temperatura de aire, el MAF,
el MAF también vamos a tener muchas diferencias con respecto a gasolina, porque ahí tenemos, por ejemplo, tipo hilo caliente y tipo película caliente. O incluso otros hacen unas clasificaciones mucho más grandes, mucho más específicas, en el caso de voz, HFM, y le ponen números, ¿no? HFM5, HFM6, HFM7, HFM8, ¿no? De acuerdo también a la euro, ¿no? Entonces, todos ahí tienen sus diferentes características, ¿no? Y algo muy importante ahora, pues el tratamiento, el sistema post-tratamiento, ¿no? Con diferentes sistemas también, ¿sí? Entonces avanzamos por acá, parte de sensores. Voy a avanzar. Esto es un sistema denso, ¿de acuerdo? Denso, por si acaso, es el único sistema que usa una EDU, que es un driver de inyectores, ¿no? En el caso de Hilux. Pero las últimas Hilux, en el caso 1GD, 2GD, esta EDU ya está dentro de la unidad de control, ¿sí? Ya no lo tiene más afuera. No confundan con el módulo de los precalentadores que está en el lado de la EDU, que antes en la 1KD, 2KD estaban, por ejemplo, ahora ya no lo está. ¿De acuerdo? Pero de ahí tiene básicamente lo mismo que la anterior imagen del sistema Bosch. ¿De acuerdo? En fin, aquí tenemos lo que es la parte del sistema de baja presión, ¿no? Como les decía, una bomba eléctrica dentro del tanque. Las presiones pueden ir desde 0.7 bares hasta 8 bares la presión en el lado de las bombas eléctricas, ¿sí? Para que lo tengan ahí presente, ¿sí? Ahora tenemos acá un sistema de baja presión, ¿no? En el área de diagnóstico, como les decía, tenemos que usar un manómetro, ¿de acuerdo? Para medir la presión del circuito de baja presión, ¿de acuerdo? Acá tenemos ya un sistema con bomba de transferencia donde tenemos que medir la presión negativa o la depresión que ocasiona esta bomba de transferencia, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esta prueba? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta bomba de transferencia? Una falla bastante común es que, por ejemplo, el cliente menciona que pues el vehículo de un día para otro demora en arrancar y que el cliente tiene que cebar en la bomba de cebado y que recién parte el vehículo o el motor, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, bueno, muy aparte de todos los otros problemas que podría estar relacionado, está relacionado también a la bomba de transferencia. ¿Qué sucede con la bomba de transferencia? Que no tiene la capacidad de aspirar el combustible del tanque, ¿no? Recordemos pues que un motor diésel está en el giro con el arrancador a 250 RPM y si por ahí los componentes, batería, arrancador estén en mal estado, ¿no? O un lugar frío, la RPM puede bajar muchísimo más, 150 RPM, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a esa RPM, la bomba de transferencia tiene que ser lo suficientemente capaz de aspirar rápidamente el combustible del tanque. ¿De acuerdo? Entonces, pero ¿qué sucede si tiene desgaste? Pues va a ser incapaz, ¿verdad? Va a necesitar mucha más revolución, mucho más tiempo en cargar el circuito de baja. De ahí la importancia de medir con un vacuómetro, como están viendo ustedes acá en esta imagen, con un vacuómetro, medir la capacidad de succión de la bomba de transferencia. ¿Qué valores vamos a manejar? Ok. Cuando el motor está en funcionamiento, vamos a manejar 5 pulgadas de mercurio. ¿De acuerdo? 5 pulgadas de mercurio. ¿Ok? Y cuando el motor, saquemos acá la salida del filtro y colocamos nuestro vacuómetro acá directamente a la bomba de transferencia prácticamente, ¿no? Aquí colocaría mi vacuómetro. ¿De acuerdo? Vamos a sacar un cursor por acá, si podemos, un puntero. Ok. Aquí hay un marcador resaltador, dice. Ok, acá. Ahí puedo yo desconectar esa manguera, ¿no? Que es la salida ya del filtro. ¿De acuerdo? Vamos a poner esto. Ok. Aquí puedo colocar yo este vacuómetro acá, ¿no? Y le doy arranque al motor por 9 segundos, ¿sí? 9 segundos aproximadamente. No más, en realidad no necesita. Son pruebas que yo he realizado. ¿De acuerdo? Obviamente con una batería buena, un arrancador bueno, ¿sí? Debería de alcanzar aproximadamente 17
pulgadas de mercurio, ¿sí? Rápidamente, ¿sí? HG. Rápidamente, en 9 segundos, 8 segundos, 9 segundos, 10 segundos debería alcanzar esa capacidad de depresión. Pero ¿qué pasa si yo lo doy giro, giro, giro y simplemente alcanzo 10 pulgadas de mercurio? Esa bomba no tiene, esa bomba de transferencia no tiene la capacidad de succión. ¿De acuerdo? En consecuencia, tengo un problema en la bomba de transferencia. Si estuviera ingresando aire por alguna parte en el filtro, en el lado de la cañería hacia el tanque o del filtro hacia la bomba, también fácilmente podría diagnosticarlo. E incluso si este filtro estuviera obstruido, de acuerdo, tapado, yo también podría diagnosticarlo, porque al estar tapado, si yo pongo acá mi vacuómetro, al estar tapado, ¿no? Es como si lo estuviera tapando directamente, como si tuviese una jeringa, yo lo tapo, lo jalo, ¿qué pasa? La depresión aumenta bastante más, ¿verdad? De lo normal. Entonces, un valor, por ejemplo, ya encima de los, no sé, pues 25 pulgadas de mercurio, ya tendríamos una obstrucción aquí en este filtro, ¿no? Entonces, fácilmente podemos diagnosticar teniendo el conocimiento técnico, conocimiento teniendo la herramienta y los datos como lo que los estoy dando. ¿De acuerdo? Entonces eso es para un sistema por bomba de transferencia. ¿De acuerdo? En muchos sistemas podemos medir la presión interna de la bomba también, ¿no? Luego lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Ahí tenemos una bomba tipo engranajes, sistemas Bosch, bastante común. De acuerdo que alcanzan presiones de hasta 5 bares, ¿no? A eso me refiero con presión interna de la bomba, ¿sí? Ya a la salida de la bomba de transferencia, aquí podemos alcanzar 5 bares de presión, ¿de acuerdo? Por eso hay manómetros que se instalan en el mismo vehículo que podemos medir. No necesitamos sacar la bomba y enviarlo al banco para que se haga la prueba y pues saber si es que esa bomba está en buen estado o no. Esto lo podemos hacer en el mismo vehículo, teniendo la herramienta adecuada, obviamente, ¿no? Y esto ocasiona muchos problemas, el tema de la presión interna, ¿no? Por ejemplo, he tenido clientes que me dicen, mi carro no pasa de 120 kilómetros por hora o no pasa de 100, ya en mi pedal está a fondo el acelerador y no responde más. Y es porque muchas veces la presión interna de la bomba, en vez de aumentar, ¿no? O sostenerse en una determinada presión, comienza a caer, ¿no? Y eso es producto de que esta bomba de transferencia lleva una valvulita de seguridad, una valvulita de sobrepresión. Puede quedarse abierta y obviamente la presión interna de la bomba va a caer tanto que simplemente no se va a suministrar la cantidad de combustible adecuado y eso va a provocar pues que el vehículo le falte combustible para poder reaccionar, ¿no? De ahí que es muy importante medir la presión interna de la bomba en este tipo de sistemas con bomba de transferencia. ¿Ok? Acá está la medición de lo que yo les estaba hablando. De acuerdo que tenemos el tanque, tenemos la bomba de transferencia, tenemos la válvula de seguridad, que les decía, la válvula de sobrepresión, ¿no? Una de las características de la bomba de transferencia es que a medida que aumenta la RPM, aumenta la presión también. Entonces tenemos a un límite, tenemos un parámetro que aproximadamente son de 5 bares. Entonces, ya superada esa presión, esta valvulita, ¿de acuerdo? Acá tiene un resorte tarado, va a regresar el combustible hacia el lado de la bomba de transferencia. Y acá, que va desde la válvula, ¿cierto? Hacia la válvula acá, la M-Pro, o simplemente la válvula de control de caudal, ¿de acuerdo? Aquí podemos medir nosotros la presión, ¿no? Como les decía, una presión máxima de 5 bares. Casi más o menos una presión estándar que andamos entre 3.5 a 4 bares, la gran mayoría de sistemas, ¿de acuerdo? Bueno, el filtro de combustible. Es muy importante el filtro de combustible, ¿de acuerdo? Porque va a ser nuestro componente que va a retener todas las impurezas del combustible, ¿no? La calidad de nuestros combustibles en Latinoamérica, ¿no? Es pésimo en realidad, ¿no? Entonces, y acá hay que hacer, recalcar al cliente sobre todo. Muchas veces, muchos talleres están acostumbrados a cambiar pues filtros alternativos y este filtro pues te puede durar hasta 10.000 kilómetros, ¿no? Y el cliente dice que le dura bastante este filtro. En cambio, cuando va a tu taller, tal vez tú le ofreces un filtro original y este filtro original puede durar 5.000 kilómetros, incluso muchísimo menos todavía, 3.000 kilómetros.
¿no? Y el cliente se queja de que en otro lado su filtro dura muchísimo más y con el filtro que tú lo estás instalando tal vez te dura muchísimo menos. ¿Y eso por qué? Por la porosidad del papel filtrante. En Common Real, muchachos, nosotros manejamos porosidades de 2 milímetros, ¿de acuerdo? Hasta permitido tal vez 5 micros, ¿de acuerdo? Es súper pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, te va a retener hasta la más mínima partícula, ¿de acuerdo? La más pequeñita. Pero si tú usas un filtro con unas porosidades, por ejemplo, de 20 micras, va a dejar pasar partículas más grandes, va a demorar más tiempo en taparse obviamente ese filtro, ¿de acuerdo? Obviamente va a durar más aparentemente, pero le estás provocando un gran daño al sistema, ¿sí? Desde la bomba de transferencia hasta los inyectores, ¿no? Entonces aquí es la parte fundamental, nuestro filtro y el kilometraje también para poder hacer este cambio de los filtros. ¿Ok? Entonces es un punto muy importante para los técnicos que tal vez se dedican a esto. Los filtros, muchachos. Avanzamos por acá. Sistema de alta presión, ¿no? Como le decía, el sistema de alta presión que corresponde desde la bomba hasta los inyectores. ¿De acuerdo? Tenemos dos formas de controlar la presión en el lado de alta, ¿no? A través de una bomba, de una válvula que puede encontrarse en la misma bomba de alta presión o al final del riel. Al final del riel se le denomina una válvula reguladora de presión y la válvula que va en la bomba se le denomina una válvula de control de caudal. Más allá de los acrónimos que los fabricantes le van a colocar. ¿De acuerdo? Simplemente válvula de control de caudal, luego vamos a ver por qué. Y por acá una válvula reguladora de presión. ¿Sí? Entonces avanzamos por acá. El control de presión, como les decía, podemos tener aquí en este sistema que tenemos una válvula reguladora de presión en el riel. Podemos tener acá otro sistema que usa una válvula de control de caudal en la bomba de alta y podemos tener casos como la Volkswagen Amarok, por ejemplo, o la Volkswagen Transponder, que tenemos el regulador de presión en el riel y la válvula de control de caudal en la bomba. Los dos componentes, los dos actuadores, para un control muchísimo más preciso de la presión. ¿De acuerdo? Justo hoy estuvimos viendo, ¿no? O analizando un poco este gráfico que tienen ustedes ahí. Justamente estamos en curso de diagnóstico de Common Real, ¿de acuerdo? Y entonces analizamos esta parte, ¿sí? Esta parte de cómo funciona, cómo trabaja, ¿sí? El control de la presión, cómo se controla la presión, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos aquí, como vuelvo a repetir, un sensor de presión de riel y tenemos por acá en este caso una válvula de control de caudal, ¿de acuerdo? Que está en la bomba, ¿no? Lo que tenemos aquí, ¿sí? Podemos manejarlo tanto en bares como en voltaje. En voltaje para 0 bares en este sensor de presión de riel, pues lo que tenemos acá, 0 bares, una tensión, ¿sí? De 0.5, o sea, medio voltio. Y jamás debe de bajar ese voltaje de 0.5, ¿sí? En contacto siempre debe de permanecer en 0.5. Si tú le das arranque y ves que esa tensión baja de 0.5, hay un problema eléctrico en alguna parte del sistema o el mismo sensor puede estar en corto, por ejemplo. ¿De acuerdo? Marca. O si no marca, no va a salir. Por favor, los micrófonos. Revisar el cableado. Sí, ok. Y en tensión, valores de tensión, ¿no? Entre 4.5 en este caso para 1800 bares. ¿De acuerdo? Entonces, este señor nos va a estar informando todo el tiempo la presión reinante aquí en el riel. Para el arranque nosotros necesitamos aproximadamente 300 bares. ¿De acuerdo? Recuerden que el sistema Common Rail siempre arranca con sobrepresión. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a arrancar con 300, va a arrancar con 350 y luego se va a estabilizar a 300 bares. ¿De acuerdo? Eso fácilmente nosotros lo podemos monitorear con un manómetro o con un osciloscopio. Podemos ver la onda, ¿de acuerdo? En la gráfica y podemos ver ese fenómeno que le estoy mencionando de sobrepresión y luego se
estabiliza. Incluso eso es una técnica de diagnóstico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú le das arranque al vehículo y la presión sube lentamente y boom, arranca, no hace ese pico de sobrepresión, es porque el sistema le falta presión o tiene un problema de presión. ¿De acuerdo? El vehículo tal vez puede llegar a arrancar, pero no arranca con sobrepresión, ya tiene una deficiencia en la presión. Entonces, tenemos muchísimas técnicas de diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, la presión más o menos se vería así, 0 bares, arrancas, haría un pico y luego se va a estabilizar, ¿de acuerdo? ¿Me dan un minuto, por favor? Si tengo... Por supuesto, profe. Va a esperar unos par de minutitos al profesor. Sí, bueno, continuamos. Entonces le decía, por acá tendríamos 0 bares de presión, ¿no? 0 bares. Por acá tendríamos el pico de presión. Vamos a poner nosotros 350 bares, ¿de acuerdo? Y por acá se estabilizaría a unos 300 bares. ¿Sí? Un sistema que está en perfecto estado, esta es la gráfica que haría, señores. Esto que acá lo estoy graficando. Pero usted tiene un sistema que hace esto. 0 bares, sube, y boom, arranca recién ahí. ¿Haría esto? Esto es un sistema que tiene problemas de presión. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, partiendo de una simple prueba, conociendo el sistema, yo puedo diagnosticar muchas cosas, ¿no? Entonces acá ya tenemos un diagnóstico, tenemos un problema de presión. ¿De acuerdo? Eso para que lo vayan teniendo ahí en cuenta. Pero más allá de eso, ¿cómo trabaja esto? Este circuito cerrado que nosotros tenemos acá. Ok, tenemos aquí 300 bares de presión, ¿de acuerdo? El sensor le va a estar informando a la computadora ese valor. Y la computadora va a estar ajustando, como ustedes pueden ver acá, a través de una señal PWM, modulación por ancho de pulso, a la válvula, a esta válvula. ¿Para qué? Para que deje pasar una determinada cantidad de combustible y en consecuencia obtener una determinada presión. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí la computadora maneja una presión que se llama presión objetivo, ¿de acuerdo? Presión objetivo y la presión real, ¿de acuerdo? Presión real, ¿sí? Entonces, la computadora siempre va a estar buscando la presión objetivo, ¿de acuerdo? ¿Y a través de quién? Comandando a esta válvula, ¿de acuerdo? A esta válvula de control de caudal. Lo va a estar comandando de acuerdo a la información. Vamos a suponer que yo por aquí abro un caño, por ejemplo, o un inyector tiene una fuga de combustible, está averiado. ¿Qué va a hacer la computadora? Aquí la presión obviamente se va a caer, ¿de acuerdo? Se va a caer. ¿Qué va a buscar la computadora? La computadora va a buscar compensar a través de la modulación del ancho de pulso de la válvula, aumentando incluso el ancho de pulso de la válvula, ¿no? Y con ello conseguir que ingrese un poquito más de caudal hacia los inyectores y hacia los cabezales de la bomba, ¿no? Y en consecuencia lograr aumentar un poco más la presión o lograr el objetivo. Entonces, esto va a estar funcionando siempre de la misma forma. Sensor informa computadora, computadora modula al actuador, a la válvula de control de caudal, para obtener aquí lo que la computadora desea, que es la presión objetivo. ¿De acuerdo? Por acá tenemos el sensor de presión de riel, ¿sí? He visto que por ahí lo explican muy sencillamente, ¿no? Un material piezoeléctrico y ya, ¿no? No es un material, tiene una parte del material piezoeléctrico, ¿no? Pero, de acuerdo, necesitamos amplificar ese pequeño voltaje del material piezoeléctrico. Y para eso, como ustedes ven acá este sensor en corte, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa tenemos por acá? Tenemos un integrado. Por acá tenemos las conexiones para el sensor positivo, negativo y obviamente señal. ¿De acuerdo? Todo esto va a ingresar a este dispositivo, ¿no? A este componente, ¿no? Para lograr la amplificación de ese
voltaje, ese pequeño voltaje del material piezoeléctrico. Y acá tenemos cosas importantes, ¿de acuerdo? Cosas importantes, por ejemplo, en sistemas densos para 0 bares tenemos 1 voltio, ¿no? Eso es su voltaje base, o sea que en contacto, o si tú quieres lo alimentas con 5 voltios por acá y negativo por acá, perdón, 5 voltios ahí, ¿sí? Y negativo por acá, el sensor ya te va a estar enviando una señal de voltaje, en este caso, por ejemplo, como ustedes están viendo, denso, 1 voltio, Bosch 0.5, Delphi 0.5, Continental o Siemens 0.5, para 300 bares aproximadamente entre 1.1 voltio, ¿no? Hasta 1.5 voltios, ¿de acuerdo? Estos sensores entran en corto, tanto a negativo como también a positivo, ¿sí? Hay que saber diagnosticarlo. Pero más o menos estos son los voltajes que ustedes deben de encontrarse para 0 bares, que es lo más importante, ¿de acuerdo? Si ustedes, por ejemplo, colocan su multímetro y observan, en vez de 1 voltio, observas en denso, no sé, observas, por ejemplo, 0.3, lo más probable es que esté en corto negativo. Y si tú observas acá 5 voltios, lo más probable es que esté en corto a positivo y que esté dañado el sensor, ¿sí? Eso es lo más frecuente. ¿Ok? Lo que les hablaba hace un rato, la presión objetivo y la presión real, ¿de acuerdo? Nosotros podemos hacer un diagnóstico de presiones a través de ello. ¿Cómo? Voy a colocar, como ustedes están observando acá en esta gráfica, la presión real, ¿de acuerdo? Versus la presión objetivo. Y como ustedes pueden ver acá, que es una línea azul, ¿no? Azul y la línea roja están todo el tiempo juntas. ¿Qué quiere decir? Que no hay diferencia entre la presión real y la presión objetivo, que se está logrando el objetivo, ¿de acuerdo? Que no hay diferencias, ¿de acuerdo? Eso es lo ideal que se debería obtener en un vehículo cuando ustedes coloquen su escáner, ¿de acuerdo? Y entre presión real y la presión objetivo, las diferencias deberían casi ser 0, ¿sí? Entonces, luego acá tenemos otra gráfica igual, ¿no? La presión real contra la presión objetivo, ¿no? La línea de color azul viene a ser el valor real de la presión, ¿no? Y la línea roja viene a ser el valor objetivo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar aquí, tenemos mucha diferencia entre la presión real y la presión objetivo, dándonos a entender en este caso que el objetivo no se logra. ¿Por qué no se logra? Porque tal vez en algún componente hay una fuga de presión o también hay algún problema en el control de la presión. O sea, ¿en quién? Por ejemplo, en una reguladora de presión o también, por ejemplo, en una válvula de control de caudal. Entonces aquí tenemos ya unas gráficas que nos indican que hay problema. Aquí unas gráficas que nos indican que estamos en perfecto estado del sistema de funcionamiento. ¿Ok? Por acá lo que les mencionaba hace un rato, las válvulas DRB, que son las válvulas que están montadas en el riel, ¿no? Bastante usadas por los sistemas de Bosch, ¿sí? Este sistema o este componente por acá va a estar el lado de la alta presión o el lado del riel, ¿no? Por acá hay una pequeña aguja, ¿no? Un pequeño vástago, como lo quieran llamar. Por acá está la bobina, por acá está la conexión eléctrica y por aquí está hacia el retorno de combustible, ¿de acuerdo? Entonces, este resorte tarado dice que aproximadamente puede soportar hasta unos 100 bares, ¿de acuerdo? Entonces, si no tenemos nosotros activación por parte de la computadora, si no tenemos activación por parte de la computadora, simplemente la presión vendrá por acá y luego se irá hacia el retorno. Si ustedes ven acá en esta imagen más ampliada, ¿no? Acá tenemos la aguja, ¿de acuerdo? Una vía, así como lo llaman en sus diferentes países, acá lo conocemos como vía, ¿no? Entonces, ese campo magnético, producto de la modulación del ancho de pulso, tiene que ser lo suficientemente capaz de sostener a esta aguja para sostener la presión y lograr los 300 bares. Suciedad o falta de señal, bobina rota, cable roto, va a provocar que este vehículo jamás arranque, que toda la presión que la bomba envía o todo el combustible que la bomba envía simplemente se derive hacia el retorno y el vehículo jamás va a encender. ¿De acuerdo?
¿no? Esta es son válvulas que se activan con una frecuencia fija de 1000 Hz, ¿de acuerdo? Y una resistencia a la válvula aproximadamente de 3 ohmios, 2.5 hasta 4 ohmios, ¿de acuerdo? Vamos por acá. Sí, acá tenemos verificando la señal de la válvula DRB, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá, tenemos una frecuencia fija de 1 kHz, ¿de acuerdo? Y acá dice que estamos en contacto en ohm. El vehículo no encendió todavía. ¿Y cuánto es ya el ciclo de trabajo que está colocando aquí? La computadora es del 6%. O sea, esta partecita de la señal es el 6% de activación. Con eso no va a arrancar, definitivamente. ¿Ok? Cuando acá ya le estamos dando arranque al vehículo, ya la computadora comienza a modular la señal gracias a que detecta la señal del CKP. Es una señal fundamental para esto. Y también CMP, así como la señal del sensor de riel. ¿De acuerdo? Esos tres componentes, esos tres sensores, la computadora va a lograr acá comenzar a modificar el ancho de pulso. En este caso tenemos un 20%, ¿no? Luego, aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Aquí yo le he provocado una gran fuga en realidad, ¿de acuerdo? Y la computadora me ha compensado hasta un 94% de activación. ¿Tratando de qué? Tratando de que la presión se sostenga, pero obviamente ya no puede y se apaga el motor. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, a través de ello también podemos diagnosticar. ¿Sí? Por acá tenemos la válvula de control de caudal, MPRO, ZME, IMB, SSV, con respecto a todos los acrónimos de los fabricantes, pero no es nada más y nada menos que una válvula de control de caudal. ¿Cómo así? Veamos acá. Sencillo. Por acá ingresa el combustible, ¿sí? Ingresa el combustible, ¿no? Que sustrae obviamente la bomba de transferencia, luego esto lo envía hacia la presión, para la presión interna, para la lubricación interna de la bomba. Esto luego se va por acá hacia la válvula de alivio o la válvula de sobrepresión de la presión interna de la bomba. Sigue su camino hasta encontrarse con la válvula de control de caudal. ¿De acuerdo? Esta bomba de control de caudal, ella es la que va a determinar a través de la señal de la computadora qué cantidad de combustible ingresa hacia los cabezales de la bomba de alta. ¿Para qué? Para tener acá un determinado objetivo. ¿De acuerdo? Avanzamos ahí. Tiene ahí una acepción de la válvula de control de caudal. ¿De acuerdo? En este caso no hay aguja, lo que tenemos es un pistoncito, como ustedes pueden ver acá. Es un pistoncito que se va a desplazar de forma lineal. ¿Sí? Ahí tenemos un despiece de una válvula de control de caudal Bosch, ¿de acuerdo? Acá tenemos el pistoncito que les menciono, ¿de acuerdo? Acá tenemos por ejemplo, de una forma el vástago, y aquí adentro va a encontrarse la bobina, ¿sí? ¿Cuánto es su ciclo de activación de estas válvulas de control de caudal? La reguladora tenía una frecuencia de 1000 Hz. La válvula de control de caudal apenas tiene una frecuencia de activación de 185 Hz. Hasta 450 Hz en otros sistemas como Delphi. Denso está en 250 Hz, ¿sí? Denso. Bosch 185, Denso 250 y Delphi inicia con 450 Hz de activación. El ciclo de trabajo, ¿de acuerdo? El ciclo de trabajo aquí es un poquito más alto, bueno, dependiendo si la válvula es normalmente abierta, normalmente cerrada, va a depender de eso, pero aproximadamente tenemos entre un 25% de activación y un 35% al ralentí, ¿ok? Acá tenemos diferentes pruebas que nosotros estamos haciendo, ¿no? Utilizando un osciloscopio tan simple como Hantek, por ejemplo, donde podemos observar acá la frecuencia de activación de 178 Hz, ¿de acuerdo? Un voltaje máximo de 15 voltios, ¿no? Y una corriente de 1.7 amperios. A través de la corriente nosotros podemos determinar si la válvula es normalmente abierta o normalmente cerrada, ¿sí? Bomba de alta presión. La bomba de alta presión tiene casi todas el mismo principio como les decía, ¿no? Por acá el ingreso de combustible, acá tenemos una válvula que lo denominamos válvula de admisión, ¿sí? Admisión.
Y por acá tenemos una válvula denominada válvula de escape. Esta de acá, la válvula de escape. ¿De acuerdo? Entonces por acá tenemos una excéntrica. Cada vez que este pistoncito de color amarillo desciende, ¿de acuerdo? Aspira el combustible, ¿no? Aspira el combustible, o es que la bomba, la misma presión interna ya hace que ingrese ese combustible acá, a ese espacio vacío. ¿De acuerdo? Entonces, a través de la válvula de emisión. Una vez que el pistoncito comienza luego a subir, la válvula de emisión se cierra, el combustible queda atrapado, ¿no? Se eleva un poco la presión y va a salir disparado a través de la válvula de escape hacia el riel. ¿De acuerdo? Ese es su principio básico de todas las bombas, sea Bosch, sea Denso, sea Delphi, sea Continental, es la misma operación. ¿De acuerdo? Lo que más sufren es por contaminación el desgaste de las válvulas y el desgaste también del pistón contra el cilindro. ¿De acuerdo? Pero tal vez la falla más común, ¿no? Es la suciedad en las válvulas. ¿De acuerdo? Que el combustible se regresa de nuevo para la entrada o que simplemente acá en la válvula de escape no hay retención de presión. Usted cuando apaga el vehículo, la presión baja a cero, pero el combustible no se descarga, queda atrapado gracias a estas válvulas. Pero ¿qué sucedería si es que se descarga el combustible realmente? ¿No? El vehículo demoraría en arrancar, otra vez no arranque. ¿Sí? Ahí está, ¿no? La aspiración del combustible que les mencionaba. Ahí está ya la expulsión cuando el pistón sube, ¿no? Y expulsa el combustible hacia el riel. ¿Sí? Ahí tenemos una bomba de alta presión, la CP3, CP4. Y bueno, por acá tenemos inyectores, ¿sí? Como les decía, tenemos dos tipos, tipo bobinado y tipo piezoeléctrico, ¿de acuerdo? Una duración de la inyección, ¿sí? La duración de la inyección puede ir en realidad a lo mucho hasta los 750 microsegundos. Por favor, los micrófonos, chicos, ¿sí? 50 microsegundos. Una inyección piloto puede ir alrededor de los 250 microsegundos. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes se darán cuenta, a diferencia de gasolina, que pues ustedes encuentran tiempo de inyección de 2, 3, 4 milisegundos, 10 milisegundos, acá tenemos microsegundos, ¿sí? Incluso la cuarta parte de un milisegundo. ¿De acuerdo? Entonces es bastante pequeño el tiempo de activación. ¿De acuerdo? ¿Cómo funcionan estos inyectores rápidamente? Por acá tenemos la entrada de combustible hasta la tobera. ¿De acuerdo? Y acá tenemos una cámara de control, que es lo que la computadora controla a través de los pulsos de voltaje que va a enviar por acá. De hecho, los pulsos son tanto positivos como negativos. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Acá está la válvula de control y acá está el bobinado, ¿no? Simplemente lo que hay que hacer acá, ahorita, por ejemplo, ahí no hay inyección. ¿Por qué? Porque hay un candado de presiones, ¿no? Tanto la parte superior y la parte inferior de la aguja, las presiones son iguales, entonces no hay inyección. Pero cuando la computadora envía un pulso, esta válvulita de control de color verde, el campo magnético hace que lo levante, ¿no? Y entonces esta cámara, ¿no? Se desequilibra, la presión baja. Al bajar, ¿no? Y al ser la presión inferior muchísimo mayor, se produce la inyección y el combustible se va hacia el retorno de los inyectores, ¿de acuerdo? Entonces acá un problema principal, por ejemplo, los inyectores, es un problema de las cámaras de control, se abrían rápidamente, ¿no? Avanzamos por acá. Y como les mencionaba, por acá tenemos nosotros el pulso, ¿no? De ahí la importancia de diagnosticar con osciloscopio, señores. Ahora vamos a ver algunos casos de falla, por ejemplo, que hemos tenido, ¿no? Un amigo que me los envió estos días a través del soporte técnico que nosotros brindamos para la gente que compra el equipo, ¿no? Ahora se lo voy a mostrar. Entonces, estos inyectores se activan a través de una descarga capacitiva, ¿no? O sea que unos capacitores van a descargar sobre la bobina del inyector, ¿de acuerdo? Y es lo que tenemos acá. Esto es la descarga capacitiva, ¿de acuerdo? Descarga capacitiva. Por acá tenemos el lado negativo, por acá tenemos esto de acá, lo que es el pico de autoinducción, ¿no? Como todos ustedes saben, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Cuando nosotros ponemos positivo y negativo a una bobina, se crea campo magnético. Una vez que cortamos la activación a esa bobina, ese campo magnético que se ha formado, ahora se va a disipar en un voltaje, ¿no? De autoinducción en la misma bobina.
Entonces acá lo tenemos. Y por acá tenemos lo que es corriente, ¿no? Tenemos ahí un pico máximo de corriente que aproximadamente puede ser por lo menos unos 15 a 18 amperios, dependiendo del sistema, ¿no? Y por acá ya tenemos la retención. ¿Para qué sirve esta descarga capacitiva? La descarga capacitiva sirve para vencer la inercia del inyector o aperturar el inyector. Una vez que se apertura el inyector, únicamente necesitamos un voltaje, ¿no? Para sostenerlo, para mantenerlo abierto. Igual sucede con la corriente, obviamente, ¿no? Al aplicarle pues 80 voltios, por ejemplo, de descarga capacitiva, la corriente se eleva rápidamente, ¿no? Alrededor pues de 40 a 60 microsegundos, rápidamente, ¿no? Rápidamente. Y vamos a tener un pico bastante alto. Luego, ¿no? Cuando ya el inyector está abierto, solamente hay que sostenerlo abierto para que siga inyectando. Entonces ahí el voltaje de activación baja a voltaje de batería y también la corriente disminuye muchísimo más, aproximadamente por acá, alrededor de los 7 amperios, es casi la mitad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a abrir por acá, por ejemplo, este archivo. ¿Sí? Voy a ver si que lo logro. Un segundo. Ok. Vamos a abrir acá. Sí, a ver si se puede abrir. Creo que sí. Ok, ahí tenemos a, no sé si están viendo el archivo que se apertura, creo que no, ¿verdad? No, hasta el momento solamente se visualiza la Sí, presentación. tenemos que cambiar acá de pantalla, nueva función. Cambiar pantalla. Ok. Ok, creo que ahora sí se ve mi otra pantalla. Ahí se visualiza, ¿Sí? ¿Se ve unas sí, señales? Ok, sí, se ve, se sí, ve. ok. Ok, voy a reproducir esto. Voy a ingresar por acá. De acuerdo. Vamos a configurar. Ok. Sí, entonces como ustedes pueden observar acá, vamos a darle un poquito más de tiempo. Voy a jalar por acá unos cursores. ¿Sí? Y voy a poner acá, por ejemplo, en esta parte de acá, que es el pico máximo. ¿Sí? Como ustedes pueden observar acá, tenemos en este sistema, que es un sistema Delphi, miren, tenemos 20 amperios de consumo de corriente. 20 amperios, ¿de acuerdo? Es bastante alto. ¿Y cuánto se produce ese pico máximo? ¿En qué momento? Ese pico máximo se produce cuando finaliza la descarga capacitiva. Esto es la descarga capacitiva. Esa descarga capacitiva se está dando en un tiempo de, vamos a poner otro cursor ahí, como ustedes pueden ver acá, 228 microsegundos. Estamos hablando acá de la inyección piloto. Esta es la inyección principal. ¿De acuerdo? Entonces es bastante rápido, ¿verdad? Entonces ahí donde se logra el máximo consumo de corriente. Luego simplemente vamos a sostenerlo abierto. Y como ven, ustedes acá bajó hasta 5 amperios, ¿no? Es bastante la diferencia de 20 a 5 amperios. ¿De acuerdo? Entonces, casi todos los pulsos de inyectores Common Rail lo van a ver de esta manera, casi todos, sea Denso, sea Bosch, sea Delphi, van a tener casi la misma estructura, una descarga capacitiva, la retención de la apertura, el lado negativo, ¿no? Acá tenemos el lado negativo de la activación del inyector, y acá tenemos el pico inductivo, y acá tenemos la corriente. Grabes un segundo cómo son las gráficas ahora para mostrarles otra gráfica y ustedes me puedan decir ahí a través del chat, ¿sí? A ver, o si alguien desea hablar, yo encantado los escucho.
Para que me pueda decir qué podemos decir de una determinada forma de onda que voy a mostrarles. ¿Están viendo ahora mismo mi diapositiva? ¿Me confirman, por favor? Sí, efectivamente se está viendo, profesor. Perfecto. Entonces cerramos esto. Ponemos esto por acá. Ok. Sí, a ver, si alguien desea opinar, los escucho, ¿ok? Me encantaría escucharles. Ahí ustedes están observando una forma de onda de corriente, un determinado inyector. No interesa el inyector, no interesa saber qué sistema era. Lo que interesa saber es cómo debe de ser esa forma de onda. ¿Sí? A ver, ¿qué opinan ustedes de esta forma de onda que están observando ahí? Que obviamente es de corriente, ¿sí? Por lo que se visualiza es de corriente. Y utiliza una pinza amperimétrica. ¿Qué podemos decir? Solamente con mirar esa imagen, no necesito saber más para hacer el diagnóstico. ¿Qué puedo decir? A ver, ¿quién me quiere ayudar ahí con opiniones? Pueden activar su micrófono y les escucho. A ver, un minuto ahí. ¿Sí? ¿Nadie, muchachos? Buenas noches. Sí, buenas noches. Y son dos ciclos ahí que observo, ¿verdad? Lo único que Sí, sí. en el primero se ve que cae, ¿verdad? Y en el segundo se ve que queda sostenido por un tiempo y después cae. Ya, acá tenemos, a ver, inyección piloto, ¿correcto? Esta es inyección piloto. Esta es la inyección principal. ¿Sí? Esto es lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? Que esto era el pico máximo cuando terminaba la descarga capacitiva, un consumo normal, y luego había que solamente sostenerlo, que es esta parte. ¿Se ve acá igual o no? No, ¿será porque es inyector tipo piezoeléctrico? No, no. Un inyector piezoeléctrico tiene otra forma de onda. Muy lejos de diferencia. No sostiene, solo cae. En la segunda sí. Ujú. Entonces, ¿qué sería? ¿Un problema o sería normal? No, ahí falla, ahí no hubo Para mí, sostenimiento de la inyección. buenas noches. En mi caso sería una post-inyección, o sea, según lo que yo puedo entender. Ya, una post-inyección. Ok. A ver, ¿quién más comenta? Comenten, jóvenes, comenten. Estamos para aprender. Algo siquiera. Porque Common Real es demasiado amplio. Es una fase de inyección antes en lo que va ahora sí que en una fase de admisión. No te entendí, perdóname. Es un inicio a la inyección. Un inicio de la inyección. A ver, la inyección se da desde este punto al pico máximo, ¿sí? Hasta aquí es la inyección. Y acá igual, desde este punto hasta acá es la inyección. Pero lo que decía que en estos sistemas tienen varias inyecciones en un mismo ciclo. Ah, sí. En una misma carrera del pistón tenemos muchas inyecciones. Acá tenemos inyección piloto, esto, y esto es la inyección principal. Acá hay una respuesta, profesor, de la señorita Cindy Paltán. Ah, perfecto. Ella indica que dice, primer caso es inyección piloto, Sí, luego de acuerdo al pedido de carga del motor. sí. Pero ¿qué está pasando ahí? Ok, miren, si ustedes observan la forma de onda, ¿no? Y si ustedes observaron las demás formas de onda de lo que yo les mostré hace un rato, si desean les vuelvo a mostrar, ¿sí? Para que ustedes noten la diferencia. Tanto cómo se ve la gráfica de corriente, tanto en la inyección piloto y cómo se ve la gráfica de corriente en la inyección principal.
Es más, acá el técnico es una prueba bastante práctica, nosotros lo ponemos mucho en práctica. Tenemos 4 inyectores. Yo compruebo un inyector, en el segundo inyector tiene que pasar lo mismo, en el tercero lo mismo, en el cuarto lo mismo. Y acá en el primero pasaba una cosa, en el tercero o en el segundo pasaba otra cosa. Miren ustedes acá. Voy a mostrarles una vez más. Tengo que cambiar aquí de una pantalla. ¿Están viendo ahora mi pantalla del osciloscopio? ¿Me confirma? Sí, profesor. Sí, Ahí ok. está. Perfecto. Miren la corriente. Miren la corriente. Olvídense el voltaje. Miren la corriente. Pico, ¿no? Pick and hold. De hecho, esto se le conoce como pick and hold, el tipo de activación. Pico y retención. Pico y retención. ¿Ok? Miren, ¿ah? Retención. Toda la misma altura. Retención. ¿Estamos? Pero ahora, ustedes miren acá la presentación. Un segundo que se acaba de colgar la... Ok, ¿están viendo la presentación ustedes o en qué se quedó? La presentación. En la Sí. presentación Ok. todavía está. Ok, perfecto. Vamos acá. ¿Sí? Entonces, ¿vieron cómo estaba la señal hace un momento en el osciloscopio? Claro, en la retención está variando, ¿no? Hay una caída ahí en la retención. Muy bien, muy bien. Tenemos aquí un problema en la retención, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí en el pico, o en la inyección piloto, que es bastante corta, obviamente, ¿sí? La retención está a la misma altura, ¿ok? Pero luego, ya en la inyección principal, que dura un poco más, tiene una duración mayor, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? No, normal, ¿no? El pico de corriente máximo, luego la retención, y de pronto, ¿qué pasó? Se cayó más abajo. ¿Eso está bien? Pregunto. Con lo que hemos visto en la gráfica en el osciloscopio, ¿eso estaría bien? Me parece que no, ¿no? Porque está cerrando la apertura del inyector, ¿no? Claro. ¿Cómo veo que el chat? Ah, ok. Ah, ok. Sí, entonces, muchachos, aquí hay un problema. ¿Y dónde creen ustedes que estaría el problema? ¿En el inyector? ¿En la computadora? ¿Qué opinan? A ver, chat. Según la gráfica, interpretaría yo que como que se quedara pegado parcialmente el inyector. Ya, muy bien. En la tobera, ok. Ah, de hecho, les comento que este carro estuvo en muchos laboratorios, le hicieron tobera, le han hecho toda la parte hidráulica al inyector. Todo. ¿Sí? Profe, Entonces, buenas noches. Parece que no mantiene la computadora, debería mantener, me parece que abierto el suficiente tiempo del inyector. ya, perfecto, perfecto. Ahí dice, para mí es el inyector, Carlos. Puede ser la presión de que no mantiene la presión en el common rail. La tobera no mantiene. No, como vuelvo a repetir, las toberas se las cambió. Se ha cambiado como 5 veces. Toberas se ha cambiado. Toberas, válvulas originales, sí, el problema ha persistido. Estamos hablando de más o menos 5 laboratorios, diesel, common rail, especialistas en common rail, sin ningún DTC en el vehículo. Solamente en caliente se ponía en 2 cilindros. Nada más, en frío, perfecto, parejo. Pero en caliente, ahí apareció el problema que se quedaba en 2 cilindros. ¿Cuál era la falla? Posiblemente el microcontrolador. No, el problema es muy común, es muy clásico, es un problema de la bobina del inyector. Si tú colocas tu osciloscopio en voltaje, si tú ves que los tiempos, incluso acá, la computadora trata de sostener en todo el tiempo, mantener todo el tiempo, ¿no?
pero aquí quien no le responde es la bobina, ¿no? La bobina tiene fuga, ¿no? Este es un fallo bastante común. Por eso yo le decía, es muy importante que no importa el osciloscopio que tengas, pero con un osciloscopio nosotros podemos ver cosas que de otra manera sería imposible verlas, ¿no? Entonces, bueno, no tengo el chat ahorita, pero en el chat, como le vuelvo a repetir, el soporte que brindamos, le digo, el problema acá definitivamente es bobina, ¿no? Porque vemos los voltajes, comparamos con otro inyector, ¿de acuerdo? La forma de onda de corriente y era totalmente diferente, ¿no? A través de la comparación. El chico agarró, cambió de posición el inyector y en ese cilindro que ya no le aparece, que aparecía la falla de esta forma que ven ustedes ahí, que no le aparecía, se pasó al otro cilindro que puso el inyector mal. Entonces, conclusión, era la bobina. Y como vuelvo a repetir, esta forma que ustedes están viendo acá, que se cae, así como lo ven, tal cual como lo ven, es una falla bastante común, bastante clásica de una fuga a través de la bobina del inyector. En algunos casos pueden darte DTC, ¿no? En casos que he tenido te da un DTC que te dice, te acusa la computadora, de hecho, te dice control del banco 1 de activación del inyector 1 y 4, circuito alto, circuito bajo, open circuit, qué sé yo, te da un DTC, ¿no? Y muchos incluso hasta cambian computadora. Y el problema no es computadora, el problema son las bobinas del inyector. De otra manera, ¿cómo se puede diagnosticar? Con un megómetro. Pero les cuento que un Bosch Car Service, con un megómetro de Bosch, ¿no? Original de Bosch, se comprobó de una L200 que tenía casi el mismo problema, que en caliente comenzaba a quedarse en 3 cilindros y con un DTC que acusaba a la computadora, ¿no? El Bosch Car Service dijo, no, el problema aquí es la computadora. Cambiaron computadora, aparentemente se solucionó 2 días, el cliente regresó, el problema persiste, ¿no? Se ha probado la parte hidráulica del inyector con bancos originales muchas veces y las pruebas pasaban. Se comprobó la bobina, ¿de acuerdo? La bobina con el megómetro, porque con el megómetro es la herramienta para en los laboratorios que comprueban aquí las bobinas, ¿no? Para ver si que tienen fugas y salía perfectamente, ¿no? Entonces, incluso el laboratorio, como ya una especie de reto, ¿no? Se cambió las bobinas y efectivamente el problema estaba en la bobina, ¿de acuerdo? Entonces, como vuelvo a repetir, es un fallo bastante común en lo que estamos en Common Real, ¿de acuerdo? Que estas bobinas presenten fugas, ¿sí? A ver. Mira, una falla, ahí lo que me están preguntando, no puedo leerlos a todos, pero ahí Cindy que me pregunta, dice, esto podría presentar también cuando se desmonte el inyector o manipula con una herramienta no correcta. No necesariamente, pero hay que tener cuidado. Cuando ustedes lavan el vehículo, ¿sí? Muchos, por lo menos en Perú, no sé cómo son en sus países, agarran una pulverizadora y a los inyectores, así, cualquier cantidad de agua. Por el cableado, por los pines, ingrese el agua hacia la bobina. En Delphi es muy común que entre en corto porque se pudre ese pequeño plástico que tiene entre la carcasa y la bobina del inyector se pudre, a las finales entran en corto. ¿Sí? Incluso desaparece el pulso. Creen que es cableado, creen que es computadora. No, es la bobina del inyector que está en corto. Delphi tiene una estrategia. Si entra en corto la bobina, le corta el pulso simplemente. ¿Sí? Incluso hasta por sincronización. Entonces, más que nada es por el agua o el petróleo. Cuando ustedes purgan el sistema, ese petróleo queda acumulado o ese petróleo ingresa por la parte de los pines del conector de la bobina, ¿no? Y llega a penetrar hacia la bobina. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado en ese aspecto. Y de ahí, salvo que tú manipules la bobina, ¿de acuerdo? Que le quieras hacer un mantenimiento, como en el caso de Delphi, y que no lo coloques bien, ¿no? O que se rompa la protección, que el Delphi son los más desmontables. Pero de ahí, por lo demás, no se pueden desmontar en la gran mayoría, ¿no? Entonces, la parte de la bobina casi no se toca mucho, ¿no? No se toca, ¿no? Entonces, más que nada es por los casos que les comento, por un tema de ya sea contaminación por petróleo o por agua.
¿no? Entonces hay que tener ahí bastante cuidado. Es más, acá Delphi es muy, muy delicado. Bueno, ya también en Chile hay mucho Delphi, ¿no? La Terracan, y son muy delicados, tienden a pegarse los inyectores, ¿no? Y tienden a entrar en corto también las bobinas, justamente por lo que les menciono, ¿no? E incluso pueden en algún momento llegar a quemar la misma computadora, ¿no? Se quema, sobre todo en Delphi. ¿Sí? Entonces, a ver, avanzamos. ¿Sí? ¿Queda alguna duda por ahí? A ver, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Qué falla presenta? Inestabilidad. Se queda en 2 cilindros, en 3 cilindros, se pone inestable, como si fallara la tobera, como no hubiera inyección. Claro, no hay inyección porque la bobina no está trabajando adecuadamente, ¿no? Pero no es por un tema hidráulico, no es por un tema del inyector mecánicamente, sino pues un tema de la bobina del inyector. Sí, excelente, excelente. Ahí los que dijeron inyector. Sí. Ok. A ver, vamos a avanzar por acá un poquito más. Aquí hay un tema bastante interesante con respecto a algo que nosotros llamamos el volumen de compensación de inyectores o retroalimentación en Toyota o valor feedback, también dice en el escáner. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa es esto? Algo para que se entienda muy, muy simple, ¿sí? En gasolina, los códigos, por ejemplo, de fallo de encendido PSO 301, 302, 303, 304 y hasta 308, ¿no? Se monitorean a través del monitor, ¿no? De componentes, de misfire, fallo de encendido, ¿de acuerdo? En diésel, algo parecido es lo que tenemos, ¿de acuerdo? ¿Y qué sucede acá? Acá sucede que la computadora, ¿de acuerdo? Está todo el tiempo monitoreando, ¿qué cosa? La velocidad angular del cigüeñal. Cada vez que se produce una combustión en un cilindro, se produce un golpe un golpe de velocidad en ese pistón que provoca una aceleración en el cigüeñal. ¿De acuerdo? Si por ahí, por X motivo, esa combustión es deficiente, la velocidad angular va a ser muchísimo menor, ¿no? Va a ser mucho menor. Entonces, la computadora a través del sensor CKP está monitoreando esa velocidad angular. Si la velocidad angular, ¿no? Todos los cilindros es parejo, no necesita compensar nada. Pero si de pronto por ahí ve que un cilindro está deficiente porque la velocidad angular es muy pobre, que en vez de acelerar, desacelera el cigüeñal, entonces lo comienza a ajustar a través del inyector, a través de la cantidad de combustible, a través del inyector. No necesariamente es un problema de inyector, es un problema de cualquier índole que afecta a la combustión. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, inyector, el asiento del inyector, que acá muchos le ponen doble, se equivocan, se olvidan adentro, le ponen otra arandela más, doble, ya te genera un problema, o el espesor de la arandela también provoca ese problema, o que fugue compresión por la arandela, un problema mecánico, un problema de válvulas, un problema de compresión, que sé yo, todo eso va a afectar a la contribución de ese cilindro. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, claramente podemos observar que tenemos el valor de compensación en milímetros cúbicos por stroker en el cilindro número 1 en 5. El máximo ajuste que puede hacer una computadora diesel Common Rail en los inyectores es de 5 milímetros por stroker. No puede hacer más ajustes. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes pueden observar, aquí tenemos 5 milímetros por stroker. Aquí tenemos en el cilindro 2 menos 1.2, menos 2.3, y acá menos 2.34, ¿sí? En negativo. Está restando, ¿no? Entonces, acá la compensación puede ir de menos 5 a más 5. En otros vehículos mucho más modernos pueden ir de menos 3 a más 3. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, tenemos aquí, por ejemplo, el máximo ajuste. Yo como técnico digo, este cilindro no está trabajando, no está contribuyendo. ¿De acuerdo? Igual que los demás cilindros. Entonces la computadora está tratando de hacerlo trabajar a ese cilindro, ajustándole más combustible, ¿no? ¿Para qué? Para ver lo que ese cilindro contribuye. Pero como no contribuye,
Bueno, lo dejo ahí y tal vez en los siguientes días te esté generando algún DTC. Entonces, el valor máximo aquí es de 5. ¿Qué hicimos en este caso? Simplemente nosotros desconectamos un inyector para ver cómo reaccionaba la computadora. Entonces, al verlo que este cilindro pues no contribuye, ¿no? Comienza a ajustarlo a un valor máximo. Entonces, cuando veamos otros así, valores positivos, sobre todo positivos y bastante altos, superior a 1, ya tenemos una deficiencia de contribución en ese cilindro, ¿no? Entonces, esa deficiencia de contribución, como vuelvo a repetir, puede ser por un problema hidráulico, electrónico, como también puede ser un problema netamente mecánico, ¿no? Lamentablemente esto no está disponible en todos los vehículos, ¿no? No lo podemos ver en todos los vehículos. Ciertos vehículos lo podemos ver, ciertos vehículos no lo podemos analizar. Entonces no sabemos cómo está la contribución de cada cilindro. Y cómo rápidamente también determinar si es un problema mecánico o si es un problema de la parte de inyección de combustible, ¿no? Entonces ese es otro tema, ¿no? Para saber la parte de compresión, si usamos osciloscopio, podemos usar una prueba de compresión relativa. Y si no, vas a tener que sacar tu precalentador, sacar tu inyector y mandar a fabricar un acople, porque tus compresímetros no vienen con acoples para Common Rail. Entonces, y poder tal vez hacer un test de compresión. Entonces va a ser mucho más tedioso. Pero si tú manejas un osciloscopio con una prueba de compresión relativa, fácilmente puedes hacer un diagnóstico. ¿De acuerdo? Pero nosotros tenemos por aquí una herramienta, ahora se los muestro, muy interesante, en la cual usamos un software para hacer este tipo de diagnósticos. ¿Sí? Ahora se los comparto mi pantalla. Vamos acá. Ok. Me confirman si visualizamos acá las señales. ¿Sí? Sí, se visualiza Perfecto. la pantalla, profe. Perfecto, muchas gracias. Entonces, lo que tenemos acá, jóvenes, es una señal de CKP, ¿no? Como ya les mencioné, nosotros vamos a monitorear, la computadora monitorea la velocidad angular a través de la señal del CKP. Una señal que tiene muchísima información, tanto para la computadora, tanto para el osciloscopio y también para nosotros. Entonces, este fabricante, Autoscope, ¿qué es lo que hizo? Una señal CKP, una señal de sincronización de inyección. En este caso, como ustedes pueden ver, tenemos aquí 3 pulsos: inyección piloto 1, inyección piloto 2, inyección principal. ¿De acuerdo? La postinyección no lo podemos tener acá porque la postinyección se da en determinados momentos. No crean que la postinyección está todo el tiempo ahí. Muchos confunden a esta como postinyección. No, la postinyección se da en determinado momento cuando la computadora quiere hacer un determinado trabajo, un trabajo de regeneración. Tal vez el DPF lo puede realizar. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos 2 inyecciones piloto, una inyección principal. Vamos a ejecutar un tipo de script, ¿de acuerdo? Que va a ser un análisis, ¿no? Acá le decimos que es tipo diesel y le decimos simplemente un OK. Entonces, aquí qué cosa nos va a mostrar. Vamos a ver la eficiencia, la contribución de cada uno de los cilindros, cómo están contribuyendo, ¿de acuerdo? Acá ya se está haciendo las gráficas de cada uno de los cilindros. Vamos a poner el RPM detallado, ¿no? La RPM, ¿sí? Y acá tenemos los cilindros 1, 3, 4, 2, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la contribución de cada cilindro. Entonces, como ustedes pueden ver acá, al ralentí la contribución es bastante buena, todos los cilindros. Aquí en una pequeña aceleración, vamos a ampliar un poco más. Ahí tenemos. Ya en una aceleración, la contribución entre uno y otro cilindro, por ejemplo, el cilindro 2, ¿sí? Se va un poco más arriba, contribuye más. Pero el cilindro 4, que es el de color verde, la parte inferior, ¿no? Aquí, color verde, contribuye muchísimo menos que los otros, ¿no? En este motor, por ejemplo, no tenemos acceso a la información que les mencionaba hace un momento, que es de, el volumen de compensación por inyección, ¿no? Entonces, si no tenemos ese dato, no podemos saber cómo está la contribución de cada uno de los cilindros. Entonces, aquí tenemos que el cilindro 4 contribuye menos. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué? ¿Un problema de inyección, un problema de inyectores o un problema mecánico? Este osciloscopio tiene la capacidad de analizar la compresión. Y veamos acá. Miren ustedes aquí que voy a ampliarlo. Todos los cilindros 1, 3, 4 y 2, ¿sí? Ahí están. Ahora voy a activarlos. El 1, ustedes pueden ver que se forma una línea casi horizontal, casi perfecta.
el cilindro 3 se monta entre el 2 y el 3. Esto nos da a entender que la compresión entre el cilindro 1 y el cilindro 3 casi que es pareja y que no hay fuga, no hay diferencias de presiones. Luego el cilindro 2, igual, se montó sobre las otras líneas de los otros cilindros. No tenemos diferencia de presiones. Pero ahora observan cuando yo activo el 4. El 4 hace puntas hacia abajo. Se cae, por momentos se cae, por momentos sube, por momentos se cae, por momentos sube. Esto nos da a entender muy claramente que aquí tenemos un problema de compresión en el cilindro número 4. ¿Sí? ¿Cuánto me tomó hacer un diagnóstico? 2 minutos entre conectar mi señal de CKP y mi señal de la pinza perimétrica y ya tengo un resultado. Entonces la contribución del cilindro número 4 es pésima por un problema de parte mecánica. ¿Sí? Y así de esta forma no necesito sacar, pues, hacer todo el problema de medir la compresión, ¿no? Sacar algún inyector, algún precalentador, algún compresímetro y hacer este test. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos, tenemos ahí diferentes formas de diagnosticarlo, ¿no? Como lo decía, eso también podemos llegarlo si es que nosotros tuviéramos una pinza amperimétrica para hacer una prueba de compresión relativa. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma, nosotros diagnosticamos los motores diésel para ver cómo está su contribución. Vamos a avanzar por acá. Bueno, esto de DTC va a ser muy amplio diagnosticarlo, así que lo vamos a dejar. Un problema bastante común es que muchos de los sistemas llevan válvulas de seguridad al final del riel. Estas válvulas de seguridad o válvulas de sobrepresión son válvulas que tienen una presión de apertura. Por ejemplo, en estos 4HK, 6HK, esas válvulas abren a una presión superior a 2.254 bares. Mientras tanto, no debe de abrir. Pero muchos otros vehículos livianos también lo lleva al final del riel. Y también es lo mismo, debe de abrir por encima de 1.800, 2.000 bares. Mientras tanto, no debe de abrir. Si esta válvula de seguridad abre antes, ¿no? Por ahí se va a estar chorreando todo el combustible, se va a estar descargando todo el combustible y vamos a tener pérdidas de presión. ¿De acuerdo? En consecuencia vamos a tener baja potencia o incluso si se queda 100% abierta, el motor nunca va a arrancar porque todo el combustible se va a estar fugando por ahí, por esa válvula. ¿Sí? Muy bien, hemos terminado esta parte. Voy a mostrarles otra pequeña parte ya en lo que es un poquito en el diagnóstico hidráulico para que ustedes tengan un poquito ahí de conocimiento, porque en realidad, como les mencioné, es bastante amplio, es muy amplio lo que es Common Rail, así que el tiempo nos va a quedar muy corto definitivamente, ¿sí? Ahí los que nos siguen en Facebook pueden también seguirnos, ¿de acuerdo? Voy a ver si que lo logro compartir esto, porque creo que va a ser un poco complicado. Ok, acá lo tenemos. Muy bien. Compartir. ¿Me confirma si están viendo otro tipo de diapositiva? Sí, efectivamente se ve Una persona con una laptop. sí, se ve el... Perfecto. Sí, lo que tenemos acá, por ejemplo, es la comprobación de la transferencia, ¿no? Como les decía, podemos usar pues un manómetro para medir la presión, podemos usar pues un bacómetro en otros casos, dependiendo del sistema. ¿Sí? Vamos a ver por acá. Eso nos interesa mucho. Lo que quería mostrarles. Ok. Acá vamos a mostrarlos cómo diagnosticar un tema hidráulico, ¿no? Y determinar si mi problema es bomba o mi problema es inyectores o incluso si mi problema es el riel, ¿no? Si es que yo tengo una válvula de seguridad al final del riel. ¿Cómo lo voy a hacer? De verdad que es muy sencillo. Ustedes lo único que tienen que hacer es conseguirse unos tapones que pueden mandarlos a fabricar en un torno si ustedes desean, ¿sí? Y vamos a anular aquí el riel. 1, 2, 3, 4. Estamos tapando el riel, ¿de acuerdo? Entonces, al tapar el riel, yo le voy a dar arranque.
y a través del sensor de presión que esté en el riel, ¿qué debo de comprobar? ¿No? Si yo tengo, por ejemplo, un vehículo que no tiene presión, no arranca porque le falta presión, ¿de acuerdo? Yo tengo que determinar por dónde se está fugando la presión, si es un tema hidráulico o es un tema netamente electrónico, ¿no? Yo tengo que decir por dónde va a ir mi diagnóstico. Entonces, haciendo esta prueba, tapando aquí, ¿no? El riel, yo le voy a dar arranque. Si la presión sube, ¿qué concluyo? Que toda la parte, desde la baja presión hasta la bomba, hasta el riel, está perfecto. Mi problema es nada más y nada menos que los inyectores. Ya está. Simple y sencillo. Ya tengo resuelto gran parte del problema. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, simplemente con hacer esa prueba. Vamos por acá a hacer otra comprobación que es bastante buena, que es la comprobación de retorno de los inyectores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una comparación del caudal de retorno entre inyector y el otro inyector. ¿De acuerdo? Lo ideal es que todo esté lo más parejo posible. ¿De acuerdo? Según Bosch nos da una tolerancia multiplicado por 3. ¿Cómo así? Que el valor mínimo multiplicado por 3 es el valor máximo. O sea que tenemos en un cilindro 10 mililitros multiplicado por 3 sería 30, el máximo sería 30, que es una diferencia bastante grande. Yo en realidad permito a máximo 5 o 10 mililitros, ya con 10 ya tengo un problema en esos inyectores, ¿sí? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, ¿sí? Ya vemos por acá, ¿no? Lo ideal es que esté como esto que están viendo aquí, que todos tienen la misma altura. No necesitan comprarse un equipo especial, incluso pueden hacer ustedes sus propias adaptaciones, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Vamos aquí otra vez atrás. Vamos a chequear el sensor de presión de riel. ¿Cómo vamos a diagnosticar el sensor de presión de riel sin tener que sacarlo muchas veces o ir al banco? Hay muchas formas, ¿de acuerdo? Pero una forma tal vez bastante práctica es que, por ejemplo, aquí con un comprobador manual de un probador de inyectores netamente mecánico, nosotros podamos someterle presión al riel. ¿Y qué debemos de obtener? Obviamente aquí estamos sacando la entrada de la bomba y en vez de la bomba estamos colocando nosotros una bomba manual. Entonces, al poner esta bomba manual, si yo le pongo, por ejemplo, acá en el manómetro 300 bares, en el sensor, el voltaje, dependiendo si es Bosch, si es denso, tiene que aumentar aproximadamente a un valor casi ideal de 300 bares, ¿no? Bueno, tengo fórmulas para eso, pero en otro momento lo podemos ver para calcular más o menos el voltaje exacto, cuánto debería ser. Pero aproximadamente para 300 bares, si estamos hablando en Bosch, debería ser aproximadamente 1.3 voltios, ¿no? Entonces, a través de mi multímetro, a través del escáner, fácilmente, con el escáner todavía, yo pongo el escáner, si yo estoy sometiendo acá 300 bares, en el escáner también me tendría que estar leyendo 300 bares. De esa forma, monitoreo mi sensor de presión de riel. ¿De acuerdo? Vamos acá. ¿Cómo chequear esta válvula de sobrepresión netamente mecánica? Como los mencioné, ¿verdad? Simplemente desconectando la manguera y no debe de haber fuga. No debe de haber fuga de combustible. Ni a 500 bares, ni a 1000 bares, ni a 1200, ni a 1500. Solo cuando haya una sobrepresión por encima de lo que lo permite el sistema. El sistema 1800, lo más probable es que sobrepresión sea 2000 bares. Entonces, por encima de 2000 bares, recién debería de aperturar esta válvula. Entonces, es muy simple de comprobar. ¿De acuerdo? Bueno, lo que les mencionaba, ¿no? ¿Cómo diagnosticar los inyectores? A través de la corriente del inyector. Y solo para que lo tengan en cuenta, esta forma de onda de corriente es de un bobinado un inyector tipo bobina. ¿Y cómo es de un piezo eléctrico? Sencillo. Vamos a tener, como lo ven ustedes acá, corriente positiva y corriente negativa. Esta es la forma de onda de un inyector piezoeléctrico y el consumo máximo puede llegar hasta 5 amperios, a diferencia de un bobinado que llega pues hasta 20-25 amperios en Delphi, ¿sí? Entonces grabes esa forma de onda piezoeléctrico. De esta forma, una forma mucho más práctica, yo puedo saber si es que es piezo es inyector o si es bobina.
¿no? Muchos creen que los inyectores Delphi son piezo. No son piezos, señores. Son tipo bobinados. ¿Cómo lo puedo saber? Muy simplemente poniendo mi osciloscopio y con eso yo puedo saber si es tipo bobinado o si es tipo piezoeléctrico, observando la forma de onda. ¿Sí? Un piezoeléctrico tiene onda positiva y onda negativa de corriente, y en un bobinado solamente onda positiva, como lo que ustedes están observando acá. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, el tema de pulverización de los inyectores y todo lo demás lo pueden hacer muy fácilmente, como lo que estamos viendo acá. Para estos tipos de pruebas que son bastante básicas, no necesitamos pues bancos altamente costosos para hacer esta comprobación. ¿De acuerdo? Incluso acá con tu pulsador, tranquilamente puedes hacer ahí ese diagnóstico hidráulico del inyector. Ya para un tema pues de control de emisiones, un tema de control preciso del caudal de entrega, de retorno y todo lo demás, sí necesitamos bancos ahí homologados. Y si es una reparación muchísimo mayor, perdón, necesitamos bancos que tengan la capacidad de entregarnos códigos de codificación. Esos códigos de codificación, sucede que tú, por más que pues fabriques, ¿no?, a la misma hora, al mismo momento, todos los inyectores no van a tener las mismas tolerancias. Entonces, electrónicamente tenemos que hacer ese ajuste de esas tolerancias. Entonces, cuando se hacen nuevas reparaciones, necesitamos bancos que nos entreguen nuevos códigos de codificación para poderlos ingresar hacia la computadora. ¿Ok? Muy bien. Bueno, muchachos, creo que hasta ahí hemos terminado con esta parte de lo que es sistema Common Rail. Como les mencionaba, es bastante amplio y tenemos muchísimos casos de diagnóstico, pero el tiempo es bastante corto para no profundizar en estos sistemas, pero espero de que algo les haya podido servir y tal vez abrir nuevos horizontes hacia dónde enfocarnos en lo que es el diagnóstico. Y no, esto no solamente incluye para sistemas Common Rail, incluye el diagnóstico para cualquier sistema, tanto diésel, gasolina, flex, GLP, GNB, híbrido, eléctrico. Y tenemos que tener el conocimiento técnico, tenemos que conocer las herramientas, ¿de acuerdo? Y tenemos que tener los datos técnicos. Son cosas fundamentales que tenemos que tener a la hora de hacer un diagnóstico, ¿no? Y lo principal para mí es el conocimiento técnico, ¿de acuerdo? Para poder nosotros tener esa capacidad de razonamiento, ¿no? Y no volvernos unos robots que pregunto a un profesor, pregunto en WhatsApp, en Facebook, indica: haz esto, haz lo otro, voy, hago, si no resulta, sigo preguntando. No, acá hay que estudiar mucho los principios, que es fundamental para poder entender todo esto, lo que les estoy mencionando, ¿no? Por ejemplo, el tema de la bobina, ¿no? Un tema bastante práctico, pero si uno comenzara ahorita a profundizar el tema del principio magnético que se produce dentro de esta bobina, pues andaríamos con bastante temas ahí para analizar. Sí, así que de mi parte, jóvenes amigos, muchas gracias por su atención. Espero seguir aportándoles en cualquier momento. Yo esta diapositiva se lo voy a compartir ahí para que usted acá con el encargado, para que luego se los pueda distribuir. No sé cómo usted lo maneja, pero se lo voy a pasar, ¿de acuerdo? Y nada, me pueden seguir en Facebook, me pueden seguir en muchas otras redes también, donde nosotros vamos compartiendo siempre lo que es información técnica, ¿de acuerdo? Entonces, una vez más, muchas gracias y muchas gracias a CNT Chile, ¿no? Por la invitación. Muchas gracias, profe. Gracias. Sí, a ver, Muchas gracias, profesor, por la charla. Yo creo que sí, efectivamente se hizo muy corto el tiempo. Quedamos con muchas dudas técnicas en relación a esta área. Así que esperemos tener nuevamente la oportunidad de tenerlo nuevamente en el sistema de GDI, lo cual, como comentó, sí, efectivamente los tiempos de las charlas son muy limitados. Y muchas gracias a todos los participantes. Tuvo bastante temas que yo creo que para todo mecánico los pudo indicar los pasos a seguir.
Las charlas son totalmente educativas. Recuerden que esto no son cursos. Por ende, si el interesado necesita algo más especializado, obviamente nosotros en la fanpage colocamos los datos del ingeniero para que ellos se puedan comunicar directamente con él, y yo me imagino que él va a responder todas las dudas que tengan en relación a su sistema. Así que nuevamente le doy las gracias, ingeniero Jorge Luis, porque esta charla sí fue fundamental para todo técnico mecánico que se dedica a la reparación. Y nuevamente los dejo invitados a todos. Recordemos que tenemos charlas programadas hasta el día 30 de noviembre. Mañana tenemos a la empresa Triple Rodando Seguro, que ellos son de México. Así que también van a estar compartiendo sus conocimientos técnicos a toda la audiencia que se va uniendo a esta alianza de CNT Chile con diferentes profesionales en el mundo. Y nada más que agregar, muy agradecido, ingeniero. No sé si Perfecto. alguna persona quiere agregar algo adicional. Bueno, por lo visto. Por la práctica, muchas gracias. Yo muy agradecido, gracias. Bueno, ahí se escuchó muy poco Marcos Silvas. Así que nuevamente los dejo cordialmente invitados a seguir nuestro fanpage, que es www.facebook.com/cnt.aricachile. Estamos todos los días subiendo información técnica en relación a las charlas. Si por algún motivo se perdieron la charla, la vamos a subir a nuestro fanpage para que usted pueda volverla a revisar, y nuevamente vamos a dejar los datos del ingeniero para que se puedan contactar directamente con él. Así que recuerden, tienen que seguir nuestro fanpage cnt.aricachile, y también les vuelvo a repetir que el día 10, 11 y 12 de diciembre, recuerden que está la Expo Mecánica Virtual 2020 de la CNT de México. Esta es una charla totalmente virtual, y ¿qué es lo mejor? Gratuitamente, donde van a ver todos los exponentes a nivel mundial, donde van a poder ver sus técnicas, sus equipos, y qué es lo mejor, que pueden hacer sus consultas directamente a los entrenadores. Por mi parte, muy agradecido. Nuevamente agradecido, ingeniero, y los vemos mañana. Recuerden que va a estar la empresa Triple Rodando Seguro con su charla desde México. Así que saludos para todos, muy agradecidos.